Evangelio de hoy, lunes 23 de mayo de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 26 al 16,4. En aquel tiempo, Jesús habló así a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy el Señor les advierte a los apóstoles acerca de los problemas que van a tener en un futuro, siendo estos perseguidos y expulsados de las sinagogas por seguir a Cristo. Y es que el Señor los manda a dar testimonio de Él, pues ellos han estado con Jesús desde el principio. Y también nos lo dice a nosotros, pues nosotros conocemos su palabra y hemos estado desde el momento del bautismo llenos del Espíritu Santo. Pero para dar testimonio de su vida, para dar testimonio de Jesús y de su palabra, hay que tener dos cosas. Primero, tener comunión e intimidad con Jesús. Esto nace completamente del trato día a día con Él. Leer el Evangelio, escuchar la palabra, conocer las enseñanzas, frecuentar los sacramentos, estar en comunión con la iglesia, imitar su ejemplo, cumplir los mandamientos, verlo cada día en los santos, reconocerlo en las personas que nos rodean, tener su espíritu y amarlo sobre todas las cosas. Se trata de tener una experiencia personal y viva con Jesús. Y lo segundo que hay que tener es ejemplo, dar ejemplo, pues nuestro testimonio es solamente creíble si aparece en nuestras obras. Un testigo no es solo una persona que sabe que algo es verdad, sino que también está dispuesta a decirlo y vivirlo. Lo que experimentamos y vivimos en nuestra alma, debemos de transmitirlo a los demás, de transmitirlo al mundo, de transmitirlo al exterior. Somos testigos de Jesús no solo si conocemos sus enseñanzas, sino cuando queremos y hacemos que otros lo conozcan y lo amen. Como dice el dicho, las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. De nada vale hablar de Jesús y luego hacer todo lo contrario en nuestra vida cotidiana. De nada vale decir que Jesús predica el amor y luego llegar a la universidad, al colegio, al trabajo o a cualquier momento y empezar a odiar a quienes nos rodean. Y aunque no lo creamos, si nosotros predicamos a Cristo, nos convertimos inmediatamente en una figura pública, pues estamos representando a Jesús, estamos representando su palabra. Y no nos damos cuenta, pero nuestro ejemplo fortalece el ejemplo de los demás. Es decir, puede que nuestro ejemplo sea un apoyo espiritual y emocional para otras personas que ni siquiera conocemos y que solamente han visto en nosotros el rostro de Jesús, porque muchas veces, por medio de nuestro diálogo, por medio de nuestras obras, se puede ver a Jesús. Pero si este ejemplo se ve eclipsado por el pecado, también estas otras personas que seguían nuestro ejemplo se verán confundidas y terminarán perdiéndose igual que nosotros. Si decidimos seguir a Cristo, si decidimos predicar su palabra, hay que tener en cuenta que es decir y hacer. Es predicar y vivir la palabra. Y aunque nos cueste, porque seguramente en nuestra vida van a haber personas que nos jalarán al pecado, pero nosotros con nuestro ejemplo los arrastraremos hacia la vida, hacia la verdad y hacia el amor de Jesús. El Papa Francisco decía claramente: agradezco el hermoso ejemplo que me dan tantos cristianos que ofrecen su vida y su tiempo con alegría. Ese testimonio me hace mucho bien y me sostiene en mi propio deseo de superar el egoísmo para entregarme más. Y añadía: quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Debemos volvernos luz para los demás,
Debemos resplandecer en cualquier lugar, mostrando a Jesús a los demás. Una vela encendida no se pone bajo la cama, sino que se pone en lo más alto de la habitación para que alumbre a toda esta. No podemos poner la palabra de Dios y el ejemplo de Jesús bajo nuestra cama, sino que debemos ponerla enfrente de todos para que muchas personas vean y sigan el ejemplo de Cristo. Ojo, esto no significa ahora que dejemos de ser humildes, pues al ser luz para los demás, no podemos ser sombra para otros. Cuando hablo de poner la vela alto, hablo de mostrarse a los demás como Jesús se mostró en su vida de predicación. No hablo de un mostrarse a los demás egocentrista, en donde se habla solamente del yo y nada de Dios. Pues al primero que debemos mostrar, a la vela que debemos poner en alto, es a Jesús, no a nosotros, sino a Jesús, que por medio de nuestro ejemplo en nuestra vida, convierte otras vidas. No nos olvidemos de poner siempre a Cristo de primero, pues nosotros no somos absolutamente nada comparado con lo que Él es. Y todo lo que somos y todo lo que hacemos, todo lo que logramos, es solamente gracias a Él. Así que pongamos la vela en alto y demos ejemplo a aquellos que no conocen a Jesús. Amén.